Que el Señor les siga bendiciendo grandemente en este día y que el Espíritu de Dios siga obrando en nuestra vida el querer como el hacer por su buena voluntad. Pregunta del día: ¿qué enseña la gran ramera respecto al estado de los muertos? Manténgase conectado. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, versículos 10 al 12, así: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Muy importante esa parte final del verso 11. Ni quien consulte a los muertos. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La palabra de Dios dice que Dios aborrece estas conductas, estas prácticas, porque son abominación delante de su presencia. Entre ellas, una es consultar a los muertos. Dios no tolera, Dios repugna, Dios no acepta que el ser humano consulte a los muertos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, versículos 5 y 6, que en realidad cuando uno consulta a los muertos no va a recibir respuesta de ellos, porque los muertos nada saben. Leo textualmente los versículos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Cuánto saben los muertos? Nada. ¿Cuánto aman los muertos? Nada. ¿Cuánto odian los muertos? Nada. ¿Cuánto envidian los muertos? Nada. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben. Damas y caballeros, es mi privilegio compartirle que la gran ramera enseña a que las personas pueden rezar por los muertos y que las personas pueden comunicarse con los muertos. De hecho, se practica con tanta naturalidad sin ni siquiera entender que esa práctica condenada por la Biblia en realidad es espiritismo. En la misma iglesia se está practicando espiritismo, la comunicación con los muertos y el rezo por los muertos, cuando la palabra de Dios condena claramente esa práctica. Y quiero que usted lea conmigo por qué Dios lo condena. Para eso voy a invitarte a abrir tu Biblia al libro de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 14. ¿Qué libro dije? Hebreos, capítulo 2 y versículo 14. Palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Según el versículo 14, ¿quién es el dueño del imperio de la muerte? ¿Quién es el amo y señor del imperio de los muertos? La Biblia es clara que el diablo es el rey y señor, el dueño del imperio de la muerte, y cuando una persona trata de comunicarse con los muertos o reza por los muertos, en realidad se está comunicando con Satanás. Por eso Dios aborrece esa práctica, le repugna esa conducta y la considera una abominación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se comunique con Satanás,
sino que todo el mundo se comunique con el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios del cielo y la tierra, por medio de Cristo Jesús. Porque nadie viene al Padre si no es por Jesús.